Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Seguimos en París y he de decirte, Stacy, que cada día que pasa, mi amor por la ciudad de la luz va a más. Ciudad de la luz y también ciudad del amor. El caso es que durante nuestra estancia ha surgido un nuevo término para lo que tú denominas terrorismo financiero y represión financiera, con esos intereses a la baja, incluso en terreno negativo, y esa flexibilización cuantitativa que supuestamente iban a impulsar la economía, a pesar de perjudicar a todos sus integrantes. El término en cuestión es vandalismo financiero. El sector de las pensiones se tambalea por el vandalismo financiero de la caída de la rentabilidad. Resulta que Bloomberg ha hablado con Mark Dowding, responsable de inversión de Blue Bay Asset Management, que se dedica a gestionar los fondos de pensiones. Vamos a ver qué dice Dowding sobre esa continua bajada de la rentabilidad. La verdadera locura es que los fondos de pensiones se vean obligados a invertir en activos que es evidente que reportarán pérdidas, como los bonos del Tesoro a largo plazo vinculados a la inflación, cuya rentabilidad real es del menos 3%, explica Mark Dowding, responsable de inversión de Blue Bay Asset Management, que se dedica a gestionar los fondos de pensiones. Es un vandalismo financiero del que deben concienciarse tanto gobiernos como los bancos centrales. Por cierto, ¿puede ser que me parezca a Picasso con esta camiseta? Porque la gente me para por la calle y me lo dice. Y yo respondo, sí, es que estoy pasando por mi propio periodo azul. De hecho, quien te lo dijo fue su nieta. Eso es, su nieta. Ella fue la que me dijo que estaba pasando por mi propio periodo azul. En fin, vamos a hablar de ese vandalismo financiero. Como señalas, cuando los intereses se encontraban por debajo de la inflación, se hablaba mucho de represión financiera, porque los ciudadanos tenían la sensación de que la economía los estaba reprimiendo. Lo que pasa es que los legisladores consiguieron darle la vuelta al asunto, con ese lenguaje tan propio del foro de Davos que les gusta emplear, y decir que esta política era necesaria para restaurar la integridad de los bancos y cosas por el estilo. Pues bien, ahora resulta que los medios dominantes ya empiezan a hablar de vandalismo financiero. A nosotros nos acusaban de ser unos heterodoxos económicos cuando explicábamos que el término represión financiera era un eufemismo de robo. Y nos decían que esos conceptos no se mencionaban en cadenas como la CNBC, la ABC, la NBC o la BBC. Porque no es ortodoxo, no entronca con el pensamiento de la élite ni con el de los economistas que se gradúen en la Universidad de Chicago. Pues bien, ahora resulta que con este nuevo término, vandalismo financiero, la heterodoxia se extiende por los medios tradicionales, lo cual significa que por fin la gente se está dando cuenta de que lo único para lo que sirven los intereses al 0% y los intereses negativos es para trasladar los beneficios de la financiarización y de la actividad económica a la élite más selecta. Yo vengo utilizando desde hace tiempo el término terrorismo financiero y ahora estoy seguro de que en los próximos 6 o 12 meses se acabará poniendo de moda. Ya hemos dicho que tenemos un imperio mundial basado en la deuda y gobernado desde 1971 por una divisa totalmente fiat, como es el dólar, sin que dispongamos de una unidad contable apoyada en el oro. Además, no sabemos a ciencia cierta cuántos dólares emite Estados Unidos, lo cual le confiere un privilegio desorbitado. Y también hemos dicho que el momento actual recuerda mucho al principio del hundimiento de los imperios a lo largo de la historia, que, como decía Hemingway, empiezan veniéndose abajo paulatinamente hasta que llega un punto en el que se desploman por completo. Y esto último es lo que da la sensación de que está ocurriendo con el imperio actual, sobre todo cuando llega alguien como Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, y se atreve a hablar en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole, iba a decir Davos, me he quedado cerca, del fin del dólar. Es más, ya que hablamos de imperios, lo de los vándalos nos recuerda a los godos y visigodos de finales del Imperio Romano, que pudieron hacerse con él porque no se encontraron con la oposición de sus ciudadanos, quienes eran conscientes de que su emperador ya no se preocupaba por ellos. Pues bien, ahora resulta que los gestores de los fondos de pensiones empiezan a darse cuenta de que este vandalismo es mezquino e intencionado, y de que puede acabar con la propiedad. Y allí es precisamente donde radica el problema, en el hecho de que el imperio, los que emiten la divisa fiat, el dólar,
Y los bancos centrales, que forman parte de ese sistema, se creen que el dinero de la gente es de su propiedad y que aunque se encuentre depositado en las cuentas de ahorro o en los fondos de pensiones de sus ciudadanos, pueden arrebatárselo cuando les apetezca. De eso habla el libro Nabisco, la caída de un imperio, que en inglés se tituló Bárbaros a las puertas, sobre la adquisición hostil del conglomerado empresarial RJR Nabisco, que se publicó hace 25 años. Mira, el problema es que esa barbarie, ese vandalismo financiero, esas inversiones activistas, esas compras apalancadas y esa adquisición masiva casi hostil de acciones de otras empresas gozan de cierta aceptación en Wall Street. Y como se han quedado sin activos que incautar, pues ahora están yendo a por el ciudadano de a pie y a por sus ahorros y sus pensiones, sobre los cuales están aplicando el mismo tipo de vandalismo. Sí. Vamos, que los bárbaros y vándalos de Wall Street están saqueando descaradamente nuestras cuentas bancarias mediante los intereses negativos. Una política que no esconde ningún fundamento económico detrás, que pueda relacionarse con ninguna escuela de economía y que no se ha visto jamás, al menos desde la Edad del Bronce. Como nos ha explicado el Dr. Michael Hudson, es pura y simple barbarie. Llevamos años hablando del tema. Por ejemplo, en Estados Unidos hay grandes empresas dedicadas al comercio minorista, como Sears, que se han venido abajo en cuanto los bárbaros se han hecho con su control, porque las despojan de sus activos, inundándolas de deuda. Es decir, que hacen que la deuda sustituya a los activos, los inmobiliarios, los de las pensiones, etc., y al capital, dejando solo el esqueleto. Sí. De allí que el desplome sea inmediato. Y esa deuda procede del Banco Central, que el motivo que esgrime para mantener los intereses en niveles tan bajos es la necesidad de generar inflación, cuando lo que ha quedado claro es que lo que genera en realidad esa política es deflación, porque con esos intereses bajos, los bárbaros son capaces, mediante las compras apalancadas, de acabar con la economía productiva y con los empleos reales, dejando un mundo poblado únicamente por traficantes de droga, adictos a la pasta de levadura y Jamie Dimon. Insisto, el hundimiento empieza paulatinamente hasta que se acelera de golpe. Y es que aunque muchos se burlan y nos dicen en sus comentarios de YouTube o a través de Twitter, ven cómo la economía no se ha hundido. Lo cierto es que puede pasar como con Sears, que ha tardado 15 o 20 años en venirse abajo con toda la deuda que le han impuesto, pero que ha terminado evaporándose de golpe y porrazo. Pues bien, con los fondos de pensiones sucede lo mismo. De hecho, nosotros ya advertimos de que los intereses negativos y la flexibilización cuantitativa les perjudicarían gravemente. Los miembros del Foro de Davos ya avisaron en la edición del 2011 de que necesitaban 100 billones de dólares de crédito. ¿Y quién se encuentra al otro lado de esa operación? Pues los fondos de pensiones, claro. Peter Borgdorf, del fondo holandés PFZW, achaca a la continua bajada de los intereses su ratio de cobertura del 94,8% de finales de julio. La situación financiera de PFZW empieza a ser difícil, escribe Borgdorf en su blog. Llevamos años con la amenaza de una reducción de las pensiones para el 2021, pero como a finales de este año tengamos una ratio de cobertura inferior al 94%, a lo mejor ya tenemos que reducirlas en el 2020. Las cuentas de pensiones no deberían ser saqueadas. Volviendo a las compras apalancadas y los bárbaros de los años 80, una de las prácticas más comunes por aquel entonces era endeudarse utilizando como garantía la cuenta de pensiones de una empresa, Sí. para posteriormente comprar la entidad y vender la cuenta de pensiones, saqueando con ello la compañía. Y el problema es que ese modelo se ha extendido a las cuentas de pensiones de todo el mundo, que están viéndose saqueadas por culpa de estos intereses artificialmente bajos, en un intento por calmar a los bárbaros, generando una pobreza catastrófica. Hay quien dice que tampoco hay que exagerar, que aún no hemos llegado a ese punto, pero yo creo que el hecho de que haya gente en San Francisco y en Los Ángeles defecando en plena calle nos indica de alguna manera que ya hemos llegado al punto final. Pues vamos a seguir hablando de este vandalismo financiero y de lo que puede traer consigo, porque lo que está claro es que solo puede ir a peor hasta que acabe con todo el dinero de las cuentas de pensiones. La caída de los intereses puede acabar generando un círculo vicioso en el sector. La disminución de la rentabilidad tiende a ampliar los márgenes de financiación, obligando a las empresas y a sus directivos a inyectar más dinero en los planes, un capital que podría haberse invertido en alimentar el negocio o el consumo, lo cual afecta negativamente al crecimiento económico y hace que muchos reclamen aún más flexibilización monetaria.
Se está acabando con el crecimiento económico real, que es de donde se obtiene la inflación suficiente para generar los ingresos fiscales necesarios para saldar la deuda. Y es que con el abaratamiento del dinero, lo único que están generando es deflación, ya que permitir que los bárbaros y los vándalos se hagan con todos los activos financieros, roben el dinero de las pensiones y vacíen la economía productiva, eso es deflación. Pues eso es lo que dicen ahora en Twitter Bloomberg o la CNBC, que da la sensación de que la flexibilización cuantitativa y los intereses bajos provocan deflación. Que es lo que hemos dicho aquí, Sí. desde hace casi 10 años, lo cual solo ha servido para que digan que somos unos heterodoxos financieros. Pues a mí no me importa que lo digan, porque nadie quiere ser ortodoxo. Los ortodoxos acaban quedándose estancados y obsoletos, pensando que las cosas no van a cambiar nunca. Y por eso la economía se encuentra sumida en este desastre. En fin, vamos a ver qué dicen al respecto desde JP Morgan. En general, la bajada de la rentabilidad puede instar a las familias o las empresas que actúan como patrocinadoras del plan a ahorrar más con vistas al futuro. En nuestras conversaciones con los clientes observamos que los experimentos de los bancos centrales con los intereses negativos se consideran más un error que un estímulo. Pues claro que es un error, siempre lo ha sido. Y a pesar de ello van a seguir profundizando en los intereses negativos para insistir en el error. Porque Wall Street siempre ha utilizado el sistema de apuestas de la martingala, que consiste en apostar siempre al rojo hasta que al final sale, lo cual está muy bien si se tiene una cantidad infinita de dinero, porque en este caso la ganancia está garantizada. Eso es lo que hace Goldman Sachs. Sí. Que gracias a esa ausencia de riesgo no deja de publicar ganancias a diario, trimestre tras trimestre. Lo que pasa es que si lo que se dobla a esa apuesta de los intereses bajos deflacionistas es la economía mundial, entonces tenemos un problema, porque la economía no tiene una línea de crédito ilimitada. Con lo de los intereses negativos nos referimos a Europa. Estados Unidos es la única economía solvente que queda con los intereses en positivo, es decir, que se le pega a la gente por su inversión. Estados Unidos es el croupier. Bueno, es el imperio de la pirámide de deuda. Sí. El que controla el dólar, la divisa de referencia para el resto. Sí. Porque el euro, por ejemplo, es el que cotiza frente a la moneda estadounidense, no al revés. De hecho, en Estados Unidos no se puede abrir una cuenta en euros. En cambio, en Francia, por ejemplo, sí que se puede abrir una cuenta para depositar dólares. Vamos, que aquí el que maneja el cotarro es Estados Unidos. Lo que digo, el croupier. El croupier. Y también hemos identificado a los bárbaros. En fin, les esperamos a la vuelta de esta breve pausa con mucho más. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Roy Sebag, de goldmoney.com y mene.com. Dos magníficas empresas de las que, por cierto, nosotros somos inversores. Bienvenido de nuevo, Roy. Gracias por invitarme, Max. Siempre es un placer estar con usted. Lo mismo digo. Con usted solemos hablar de macroeconomía, de los mercados, puesto que conoce el mundo de las operaciones, y supongo que ahora también de las empresas de nueva creación, que es como puede definirse Mene. Una interesante empresa de nueva creación en el mundo del oro. Pero bueno, vamos a empezar con el tema macroeconómico, que me interesa mucho conocer su opinión, a ver si consigo adentrarme en su cerebro. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, aliado de Estados Unidos, dijo hace poco, y estoy parafraseando, que el dólar está finiquitado y que el mundo tiene que preparar una alternativa. Un banco central criticando a otro banco central. ¿Qué opina al respecto? Pues que es interesante, algo totalmente nuevo, porque nadie podría haber imaginado a un banquero central criticando tan desabridamente a la que sigue siendo la divisa de reserva mundial. ¿Y tiene razón? Seguramente sí, aunque sea en parte. Yo el otro día puse un tuit en el que decía que a mí esas declaraciones me parecen un clásico ejemplo de lo que son las puertas giratorias. Carney quiere dejar el Banco de Inglaterra e incorporarse a alguna de las grandes empresas del mundo de las criptodivisas, ganando un dineral, por supuesto. Veo que aprovecha la más mínima para introducir el tema de las criptodivisas. Fue una forma de decir que sepa todo el mundo que mi cuenta bancaria está abierta al mayor postor. A Carney lo contrataron como gobernador del Banco de Inglaterra tras haber presidido el Banco de Canadá. Fue Osborne quien lo nombró, que creo que era amigo suyo. Y ahora, como Carney intuye que se está produciendo un viraje, intenta aprovechar al máximo esa puerta giratoria, un tema, el de las puertas giratorias entre Washington y Wall Street, que resulta de lo más interesante. Ahora ha cambiado. Es entre Washington y Silicon Valley.
De acuerdo. que se ha convertido en el nuevo Wall Street. En los 90 y principios de la década del 2000, la voz cantante la llevaba Wall Street, pero desde lo del movimiento ocupa Wall Street, ahora quien manda es Silicon Valley. Pues como Goldman Sachs está en todos los frentes, cuando sus dirigentes dejan la entidad suelen acabar en el Banco Mundial, en el FMI o de asesores de algún país. Es lo que Matt Taibbi denomina el vampiro financiero. El caso es que usted percibe que está habiendo un cambio Sí. hacia Silicon Valley. Háblenos más al respecto. Facebook y Google, o una amalgama de ellos, se han convertido en el nuevo Goldman Sachs. Se nota en el comportamiento de estas empresas, en cómo intentan difundir esos ideales como el de no hay que ser malo, etc. Lo que pasa es que les ha durado poco, apenas un breve ciclo político. De hecho, Google, por ejemplo, ya ha dejado de celebrar sus foros de ciudadanos. El problema es que yo creo que han adquirido demasiado poder demasiado deprisa, y el sistema estadounidense, basado en una divisa fiat y en la infalibilidad de los académicos y los bancos centrales, hace que el poder se concentre de la forma más eficaz. Ahora bien, hoy en día, con el auge de Internet, que hace que nuestra atención pueda abarcar más cosas, el poder ya no está tanto en controlar el capital, como ha sucedido siempre, sino en controlar la información. Pero es que, además de controlar la información, a esas 3 o 4 grandes empresas se les da muy bien manipularla, y con ello manipular también la mente de las personas. Vamos, que se han convertido en los nuevos amos. Pues yo creo que un ejemplo de lo que ha explicado usted puede ser la Libra de Facebook, que está haciendo que la plataforma pase de ser una red social, con ese mantra que también sonaba de conectar a las personas, a dedicarse a la creación monetaria, cosa a la que se han opuesto varios bancos centrales, porque sienten que Facebook les hace la competencia. ¿Puede ser el mayor ejemplo de lo que ha descrito usted? Creo que el hecho de ser tan audaces como para crear su propia divisa deja bien claro lo poderosos que se han vuelto, porque encima lo han hecho de manera totalmente explícita, mientras el Estado los investiga por todas las veces que han incumplido la ley. Aún es pronto para saber qué va a pasar con la Libra de Facebook, aunque yo no creo que llegue a ninguna parte. Creo que quedará en nada, porque en el complejo militar industrial y en el Departamento del Tesoro sigue habiendo gente muy inteligente que es consciente de la importancia que reviste tener una divisa soberana, aunque algunos miembros de la Reserva Federal estén pasando a formar parte de estas empresas. Así que seguramente acabe desapareciendo, porque, insisto, en el Tesoro y en otros departamentos sigue habiendo ciertas personas chapadas a la antigua que no permitirán que la Libra de Facebook prospere. Ustedes en goldmoney.com llevan tiempo hablando del papel de los bancos centrales en relación con el oro. Y lo cierto es que hay algunos de ellos que están adquiriendo grandes cantidades de este metal, lo cual parece confirmar la tesis de Mark Carney de que el mundo se está alejando del dólar como divisa de reserva mundial, habida cuenta de todo el oro que se está comprando. ¿Qué le parece? Pues estoy de acuerdo. Justo hace un año estuve en el programa e hice una serie de predicciones. Y aunque algunas se han cumplido y otras no, yo creo que en las importantes sí que he acertado. Y de hecho, se están acelerando más de lo que yo creía. ¿Quién habría pensado que un año después tendríamos todas estas revueltas políticas por toda Europa, en Hong Kong e incluso en Estados Unidos? Mire, a mí me gusta tener una visión contraria a la del resto del mundo. Así que, cuando mis puntos de vista se vuelven los más extendidos a nivel general, entonces intento adoptar una postura opuesta a ellos. Y a día de hoy podemos afirmar que Estados Unidos está en declive. Podemos afirmar que el dólar perderá su estatus de privilegio. Yo creo, pues, que hay que adoptar un enfoque parecido al de Edgar Gibbon, autor de la Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, y preguntarse, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Al borde de una guerra civil? ¿Pueden percibirse los asesinatos a manos de radicales, tanto de izquierdas como de derechas, como una especie de guerra civil en el contexto de la historia de Estados Unidos? Pues bien, si los bancos centrales del mundo están comprando oro, es porque se están preparando
para ese escenario, intentando acumular una forma de riqueza que no esté vinculada ya al dólar y al sistema de Bretton Woods. O sea que estamos sumidos en un proceso de desglobalización y desdolarización. El neoliberalismo está agotado, por lo que puede decirse que nos adentramos en un nuevo periodo que, al igual que otros, tendrá alguna revuelta violenta, como las que se están produciendo en todo el mundo, que parecen estar todas relacionadas. E incluso puede que una guerra civil, quién sabe. El caso es que hace unos meses, nuestro amigo, o no, Barry Silbert, del fondo de Nueva York, Grayscale. Eso, Grayscale, gracias. A lo que iba, hace unos meses, Barry Silbert lanzó una campaña para animar a la gente a vender su oro. Y de manera casi inmediata el precio del oro tocó fondo y ya no ha hecho otra cosa que subir. Vamos, que ya que hablaba antes de ir a contracorriente, cuando alguien está tan seguro de que el mercado va a ir en una dirección concreta, seguramente ahí haya una señal de que puede ir en la dirección opuesta. El caso es que desde entonces el oro no ha dejado de subir, cotizando en máximos históricos respecto a un montón de divisas como la libra, el euro, el yen o la rupia. Prácticamente todas las grandes salvo el dólar, respecto al cual seguramente también acabe alcanzando niveles récord y a no mucho tardar. ¿Podemos afirmar que el oro ha iniciado una tendencia alcista a largo plazo o se trata más bien de la tercera fase de ese periodo al alza que comenzó en el 2000? Ese es el debate que hay entre los académicos. Pero bueno, volviendo a esa campaña que animaba a la gente a vender oro, yo creo que bien podemos decir que se trata de una de las predicciones fallidas más sonadas de la historia de las finanzas, además de un claro ejemplo de arrogancia. Yo ya sabía que era un error, aunque tampoco imaginaba que el precio fuera a tocar fondo a raíz de ello y a empezar a subir, como acaba de señalar usted. Insisto, se trata de una de las predicciones más erróneas y absurdas de la historia, y yo quise responder a ella porque, aunque estoy muy contento de que el sector de las criptodivisas esté creciendo como está creciendo, por los motivos que ya he explicado en el pasado, no me gustaría que los inversores en ese ámbito renunciaran a invertir también en los metales preciosos, porque si por lo que sea el sueño de las criptodivisas no se materializa como creen sus más firmes defensores, entonces habrán llegado tarde al oro. De ahí que recomiende a los fanáticos de las criptodivisas que también inviertan en el metal. Por cierto, lo que más absurdo me pareció de la campaña de Grayscale fue lo que hicieron de intentar relacionar la tendencia del oro con la demanda de bitcoins, como si reducir la posición en el metal implicara automáticamente un incremento de la demanda de la criptodivisa. Me alegro, pues, de haber sido yo la persona que desencadenó el debate. Y en cierto modo, hasta es un poco triste y todo que el oro haya subido tan rápido, porque todo aquel que haya hecho caso a los consejos de Grayscale habrá perdido la posibilidad de diversificar su cartera con oro. Pues como bien sabe usted, en Kaiser Report llevamos 10 años hablando del oro, cuando cotizaba en los $400. Y también hemos estado muy pendientes del Bitcoin desde su nacimiento en el 2011. Vamos, que nosotros consideramos que ambos activos merecen estar en nuestra cartera, que es lo que hemos defendido siempre, porque desempeñan un papel similar. Por cierto, en lo que respecta a la plata, la ratio entre el oro y la plata se sitúa en 90, en lo que constituye una divergencia histórica. Y las condiciones que se daban cuando la plata experimentó ese auge en el que pasó de los 15 a los $50, que son las que favorecen a la plata, al oro y al Bitcoin, no han hecho sino volverse aún más pronunciadas, por lo que tengo la sensación de que la plata está barata. Así es, y está inmersa en una espiral al alza. De hecho, yo he adquirido una importante posición larga respecto a ella y mis clientes también. Y coincido con usted, cuando la tendencia del oro cambia, la del resto de metales preciosos, plata, platino e incluso paladio, también lo hace. Aunque yo creo que en este periodo, los que tendrán un mejor comportamiento serán el oro y la plata. No sé hasta qué nivel puede llegar esta última, pero es verdad que $19 son pocos y que podría alcanzar fácilmente los $30 o $40. Pues vamos a hablar ahora de macroeconomía. Si la gente invierte en el oro, la plata y el Bitcoin, no es por la inflación, sino por el miedo a una situación de hiperinflación, a un desplome de la divisa. Dígame, ¿qué opina al respecto? Yo creo que la gente invierte en plata para especular. Lo que pasa es que, como se trata de un metal industrial, cuando vuelva la fiebre especulativa no habrá suficiente oferta. Se trata, pues, de una versión tremendamente volátil y apalancada del oro. Y además, esa fiebre suele coincidir con la disminución del coste de oportunidad real de la rentabilidad. De ahí que, de repente,
un inversor como Paul Tudor Jones haya decidido adquirir plata, cosa que no haría si su interpretación de los gráficos no se lo recomendara. Un segundo, Warren Buffett tiene como 130 o 140 mil millones de dólares en efectivo. Sí, Una posición enorme. sí. Y vivimos en un mundo de intereses negativos. ¿Va a seguir Buffett con su discurso en contra del oro a pesar de estar obteniendo una rentabilidad negativa por su dinero? ¿O va a tener que tragarse sus palabras, reconocer que se equivocaba e invertir en oro y plata? Es decir, inyectar dinero en ambos mercados y dejar de ser un chiflado ideológico que se aferra a un dinero en efectivo que le ofrece una rentabilidad espantosa. No lo sé, tendría que preguntarle a él. A lo mejor consigo una entrevista y todo. Yo le puedo escribir una carta. Pero a ver, si fuera un accionista, Sí, se preguntaría, ¿por qué tanto empeño en el efectivo cuando podría estar en el oro y la plata? a ver, los accionistas de la secta religiosa en la que se ha convertido Berkshire Hathaway siguen ciegamente a su líder. Así que no van a iniciar ningún tipo de rebelión. ¿Pero está de acuerdo en que el efectivo no es la mejor inversión? Desde luego que no lo es. No sé si lo sabrá usted, pero en los últimos 6 meses Munger ha llegado a decir que hasta el oro es mejor que el Bitcoin. Vamos, que ha cambiado de parecer respecto a lo que supone invertir en el oro frente a hacerlo en una criptodivisa, Correcto. lo cual es interesante. Muy bien, si le parece, seguimos hablando el próximo día. Gracias por haber estado hoy con nosotros en Kaiser Report. Por supuesto. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Roy Sebak de goldmoney.com y mene.com. Si quieren, contáctenos en el Twitter de Kaiser Report o en kaiserreport.com. Hasta la próxima. Adiós.